Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que es mucho más que un hombre en el fútbol. Les cuento sobre él. Nació el 30 de abril de 1979 en Ciudad de México. Desde niño tuvo claro que el balón era su destino. Su carácter competitivo, su amor por el esfuerzo y su mentalidad incansable lo fueron moldeando desde muy joven. Formado en las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM, su talento y ambición lo llevaron a Europa en una época donde pocos mexicanos se aventuraban a dar ese salto. En España defendió los colores del Tenerife, Poliegido, Sevilla y Racing de Santander. Fueron años de adaptación, de crecimiento y de demostrar, lejos de casa, que el corazón también juega y que el sueño de trascender era más fuerte que cualquier dificultad. En 2005 regresó a México para escribir una de las páginas más importantes de su carrera, su etapa con Cruz Azul. Allí no solo se consolidó como un mediocampista aguerrido, sino como el alma del equipo. Capitán durante una década, su estilo de juego combativo, su voz de mando y su ejemplo constante en el campo lo convirtieron en ídolo y referente. El Borrego, como es conocido, fue mucho más que un apodo. Representaba su entrega total, su liderazgo natural y su amor por la camiseta. Con la selección mexicana vivió momentos inolvidables, disputando 3 Copas del Mundo en el 2002, 2006 y 2010, y más de 140 partidos internacionales. Pero más allá de las cifras, su legado se quedó en la huella que dejó entre sus compañeros, técnicos y aficionados, la de un jugador que jamás se guardó nada. Tras su retiro como futbolista, no se alejó del fútbol. Desde la dirección deportiva asumió nuevos retos con la misma intensidad que tenía en la cancha. Fue director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol entre 2017 y 2022, liderando procesos de reestructuración en selecciones nacionales y trabajando por el desarrollo del fútbol en el país. Actualmente funge como vicepresidente deportivo del Club Tigres. Bueno, estoy más que emocionada de poder darle la bienvenida a Gerardo Torrado, a Efecto Inspiración. Gerardo, qué fortuna la mía tenerte hoy en el programa. Al contrario, el afortunado soy yo de poder estar aquí, de poder disfrutar y, bueno, inspirar, ¿no?, a las demás personas que nos escuchan. Y tienes mucho con qué hacerlo, pero antes de empezar a platicar sobre ti, de empezar a platicar, te decía ahorita fuera del aire, sobre el ser humano que hay atrás del futbolista, sobre ese hombre que siente, que llora, que ríe, que disfruta, que sufre. Sí. Yo quiero agradecer públicamente a tu esposa, porque gracias a ella es que hoy estamos aquí. Yo a Regina la conocí por azares del destino en un evento donde coincidimos. Y bueno, la historia es larga, ya se las contaré en alguna story de Instagram, pero gracias a ella es que te conocí a ti. Sí. Marco Antuñano también me habló maravillas de ti y me encanta que toda la gente de alguna manera pues confabule para que los invitados lleguen. Y esa es la realidad de cómo llegaste tú aquí. Así que gracias, Regina, gracias, Marco, y nuevamente gracias a ti por estar. Gracias por la invitación. Como bien dices, ¿no? Regina, acompañante incansable, ¿no? Sí, de batallas, como generalmente suelen ser las mujeres de los futbolistas. En este caso, yo creo que me ha tocado vivir esta profesión y eternamente agradecido, ¿no?, con la vida, cómo nos conocimos, cómo se fue dando nuestra historia, que hoy en día la podemos compartir con 3 niños fabulosos y con una mujer súper apoyadora que siempre está empujando para que las cosas sucedan. Y además con una profesión también extraordinaria. Sí. Psicóloga, ayuda a mucha gente, entonces un estuche de monerías, Regina. Sí. Qué padre que se tienen en uno en otro. Pero bueno, empecemos a platicar sobre ti, Gerardo. A mí siempre me gusta iniciar las entrevistas con la misma pregunta, que es pidiéndoles a mis invitados que me den
un poquito de contexto sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron los primeros años de vida, porque yo digo que ahí es donde generalmente lo que sucede nos va marcando y nos va preparando para lo que viene. Sí. Entonces, háblame de esa niñez y de esa juventud. Me presento, soy Gerardo Torrado, Díaz de Bonilla. Nací el 30 de abril de 1979 en la Ciudad de México. Soy hijo de Jorge Alberto Torrado Baza y de Ana María Díaz de Bonilla, mis padres, a los cuales quiero mucho. Estoy muy agradecido por todo el apoyo. Somos 3 hijos, tengo 2 hermanas, Mónica y María Fernanda. ¿Tú el mayor? No, yo soy el más chico. No, yo soy el bebé. El pilón. Bueno, no el pilón, porque la verdad es que nos llevamos poco tiempo. Y fui muy feliz en mi infancia. Fíjate, tuve la fortuna de tener padres muy cercanos. Si bien es cierto, mi papá trabajaba mucho, abogado de profesión. Mi mamá, dentista, que no ejerció, se dedicó a estar con nosotros, a acompañarnos, a siempre estar muy, muy cercana para que no nos faltara nada. Fui me acuerdo de una infancia muy, muy alegre, acompañado de primos hermanos. Por el lado de mi papá somos muchísimos nietos, primos, y la verdad es que disfrutábamos mucho cuando nos juntábamos todos. Desde chico me gustó el fútbol. Siempre, tengo recuerdos en donde recién nacido ya tenía una pelota al lado, ¿no? Y muchas veces eso no es de que tú lo elijas, muchas veces es porque la ilusión del papá de que su hijo juegue con una pelota. Claro. Entonces yo creo que de ahí nace mi amor al fútbol. Me acuerdo en el sótano de casa de mis papás una foto con el pelo chino, yo era muy güero. De hecho, de ahí sale el apodo de Borrego, ¿no? Porque mi papá me decía que tenía el pelo como borreguito, ¿no? Entonces él me decía de cariño Borreguito, y de ahí me acuerdo que a donde iba, llevaba mi balón, ¿no? Entonces... ¿Tu papá aficionado al fútbol? Mi papá súper aficionado al fútbol, una familia muy grande, 11 hermanos, el mediano, ¿no? Y muchas veces, pues cuando tienes tantos hermanos o tantos hijos, pues muchas veces algunos no tienen la atención, o bueno, sí la atención, pero a lo mejor no esa, pues sí, ese tiempo, ¿no? Para dedicárselo a todos los hijos de igual forma, ¿no? Entonces mi papá, pues me acuerdo que me contaba sus historias, que se iba a ver a CU él solo, se subía al camión y se iba a ver triangulares que había en aquel entonces con el Oro, y me platicaba de miles de jugadores. Y mi papá no lo dejaron ser futbolista, ¿no? Mi papá, él quería. Sí, claramente, él quería ser futbolista. Mi abuelo no lo dejó. Mi abuelo, también abogado de profesión, le dijo que no era una forma de vida, no el ser futbolista. Entonces lo hace estudiar. Entonces yo creo que mi papá se queda con ese gusanito, ¿no? Y bueno, cuando pues yo nazco, después de haber tenido 2 niñas, pues yo creo que mi papá lo primero que puso en mi cuna fue un balón de fútbol. Entonces de ahí yo creo que nace mi amor con el balón, y bueno, y de ahí pues tuvo una historia de muchísimos años, ¿no? Que empieza a los 7 años, ya más o menos más en forma, en una liga de mascotas, que era una liga que había de fútbol en la escuela, en la primaria, en la que juego con todos mis amigos. Con el paso del tiempo, bueno, al año, mi insistencia de decirle a mi papá que él iba a la América, ¿no? Entonces, pues a ver, yo estaba muy ligado a los gustos y preferencias de mi papá. O sea que tú también ibas a la América. Yo le iba a la América de chiquito, y entonces uno de mis primos hermanos, con el cual tenía muchísima relación, como si fuera mi hermano, 2 años menor que yo, entrenaba en la escuelita de la América, ¿no? Entonces él siempre llegaba uniformado de la América, y yo le decía, papá, yo quiero ir a la escuela a la que va mi primo Eduardo. Y me dijo, bueno, vamos a intentar, y había lista de espera, y me acuerdo que nos tardamos 1 año o año y medio en poder entrar a la América, y con el paso del tiempo pude estar en la escuelita de la América, ¿no? Y luego estuve hasta los 14, 15 años, y luego, bueno, fue toda una historia que si quieres ahorita le entramos de lleno, porque es parte de lo que fue mi carrera, pero un poco en palabras, más palabras menos, esa es mi infancia. Qué increíble lo que me platicas, y qué increíble, ahora sí que la visión de tu papá, de poner el balón en tu cuna, como tú bien lo dijiste, porque definitivamente pues traías estrella, Gerardo. Obviamente tuviste que trabajar mucho, tuviste que luchar,
por supuesto, la carrera de un futbolista, como la de cualquier persona que triunfa en alguna disciplina, tiene que tener pues muchísima constancia, tiene que ser muy disciplinado. Yo quisiera entender, para ir un poquito con esta historia y entendiendo cómo vas pasando de esta infancia a la juventud, ¿en qué momento esto se torna serio? Porque cuando uno entra a ser joven, tengo 3 hijos hombres, lo veo, pues de repente empieza como a llamar la atención también esta parte de la fiesta, de salir, de tener como una vida social más activa, y entiendo que cuando tú quieres ser deportista de alto rendimiento, tienes que hacer muchísimos sacrificios. ¿En qué momento para Gerardo esto empieza, como te iba a tornarse serio? Es decir, sí está padrísimo, sí lo voy a la América, sí está muy padre ir a la escuelita. ¿En qué momento dices, quiero que esto sea mi profesión? Sí. Mira, a ver, te cuento una historia rápida para un poco acabar de encajar lo que te decía de cuando era chiquito de la cuna, ¿no? Me acuerdo todos los 25 de diciembre, y bueno, alguna vez que di una conferencia, es parte de mi conferencia que doy, ¿no? Que jugábamos, tenía una cancha bueno, no una cancha, un pasto, un jardín bastante grande, que lo hacíamos cancha de fútbol, todos los primos hermanos, ¿no? De parte de mi papá. Y bueno, a mí siempre me tocaba jugar con mi primo que te platiqué anteriormente, y jugábamos retas de 2. Eran 2 contra 2 y generalmente era un jardín en bajada. De un lado había una portería que había mandado a hacer mi madrina y del otro lado eran 2 árboles. Y atrás de los árboles se sentaban, como pues, antiguamente, todos los papás y todos los tíos y los abuelos a platicar, a botanear mientras pasábamos a comer, ¿no? Y me acuerdo que en una cáscara nosotros estábamos tirando hacia los árboles y me acuerdo que me da un pase mi primo, yo me quito burlo a uno de mis primos más grandes y la verdad es que cuando tienes la portería en la mente, pues yo no pensé 2 veces y pateé, ¿no? Y me acuerdo, y esto lo conecto con uno de los goles más importantes de mi carrera. Es como cuando le pegas al balón y sientes que le pegas bien y lo empiezas a ver como vuela en cámara lenta, ¿no? Y entonces, pues, para hacerles el cuento corto, el balón acaba en la cabeza de mi abuela. Ay, no, Gerardo. Entonces, todo el mundo, o sea, silencio absoluto en la comida. Entonces, me toca, pues, esa es la clásica, el que la abuela tiene que ir por la pelota, pero claramente yo iba con la cola entre las patas porque mi abuela ya tenía el balón en las manos. ¿Qué edad tú ahí? Yo ahí iba en primaria, yo creo que habré tenido 8 o 9 años, si mal no recuerdo. Y me acuerdo que llegó y digo, no, me voy a pegar una regañiza de mi vida. Y me acuerdo que llegó, o sea, con mucho cariño, me acuerdo de esta historia porque me agarró las manos. Dije, bueno, me voy a poner una regañiza. Y me dijo con mucho cariño, Gerardo, no te preocupes, estoy bien. Nada más quisiera saber qué quieres hacer de tu vida. ¿No? Entonces, como que me sacó mucho de onda la pregunta. Le dije, mira, abuela paterna. Abuela paterna, sí, la abuelita Ena. Sí. ¿No? Que luego es un chiste, le pasó, le dio una embolia y era súper espontánea, ¿no? Con toda la familia política. Y le dije, mira, abuela, yo quiero ser futbolista de grande. Voy a acabar la primaria y me voy a dedicar a ser futbolista. No, entonces como que pues, todo se quedó así, escuincle, claro, ¿no? Que lo tiene tan claro. Y bueno, y así fue como empezó, como que realmente dije, sí quiero ser futbolista. Me acuerdo que Hugo Sánchez jugaba en el Real Madrid en aquella época y mi papá veía todos los partidos. Yo me levantaba todos los domingos, me acostaba en la sala, él se quedaba dormido muchas veces y yo me echaba todos los partidos completos. Y de ahí es donde nace querer ser, ¿no? Querer emular a Hugo Sánchez cuando él jugaba en Europa. Fíjate qué increíble que lo menciones a él, porque seguramente hoy tú eres ese referente para muchos, Gerardo. Tuviste una carrera espectacular, ya lo dijimos, estuviste en Europa, fuiste al Cruz Azul, selección nacional, 3 mundiales, pero todo el mundo ve como las mieles del éxito, o sea, vemos siempre la punta del iceberg, pero no nos damos cuenta de todo lo que hay abajo. ¿Qué es lo que, más allá de tus logros, porque esos los podemos ver en Google, ¿no? Y podemos encontrar el extraordinario futbolista que fuiste? Yo quiero saber qué tuvo que sobrepasar el ser humano para poder llegar a esa puntita del iceberg que brilla, que se ve increíble, que está lleno de fama, que está lleno de logros, que se fue a Europa, que hoy es inspiración para muchos. ¿Qué tiene que pasar un joven empezando
con esa convicción desde niño para poder ser futbolista, hasta llegar a ser capitán en la selección, capitán con Cruz Azul. O sea, explícame, por favor, ¿qué pasa con el ser humano que está atrás del futbolista? Hay muchas cosas y, a ver, si quieres me regreso un poco y linkeamos esta última historia que te conté, que es que me preguntabas, ¿en qué momento se puso serio esto? Esto se pone serio, ¿no? Yo tuve la oportunidad y la fortuna que mis papás me mandaran a un internado de Estados Unidos a aprender inglés. Entonces yo ya ahí entrenaba en las fuerzas básicas de la América. ¿Eso fue en secundaria? ¿Prepa? Sí, en el 93, 94 yo tenía 14 años. ¿No? Era segundo de secundaria. Regreso con una gran ilusión de regresar al equipo de la América. En verano, en aquellas épocas, se jugaba un torneo que se llamaba el Torneo de los Barrios. Entonces yo regreso con la ilusión de entrenar. Claramente yo era un iluso porque me había perdido un año. Yo creía que por entrenar 2 meses me iba a ganar todo lo que mis ex compañeros habían trabajado durante ese año. Pero yo estaba convencido de mi calidad, de mi talento. Entonces trabajo otra vez, me meto a la disciplina. Había subido un poco de peso. En aquel entonces no tenía los hábitos alimenticios que debes de tener para ser un futbolista profesional, pero quedaba mucho camino por recorrer. Estoy 2 meses y cuando ya se van a dar los registros para informarnos quiénes íbamos a estar en el equipo, me llaman a la oficina del director de Fuerzas Básicas junto con el entrenador. Después del entrenamiento me dicen, Gerardo, queremos agradecer tu disciplina, tus ganas de superarte, pero pues vemos que este año que no has entrenado con nosotros te has rezagado. No te vamos a registrar en el equipo y pues como se dice habitualmente en el argot futbolístico, te queremos dar las gracias. Eso quiere decir que agarra tus chivas y vete, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé... Seguimos hablando de los 14 años. Seguimos hablando de los 14 años. Entonces yo creo que fue la primera prueba en donde la tuve que saltar, darle la vuelta a este problema que con el tiempo lo vas viendo como un reto y como una oportunidad de seguir creciendo, de seguir persiguiendo tus sueños. Y yo me acuerdo que la salida de las instalaciones de la América era como un pasillo muy largo con árboles, ¿no? Y yo, bueno, iba, te lo cuento y se me pone la piel chinita, casi que se me llenan otra vez los ojos de lágrimas. Y me acuerdo que caminé y muy triste decía, y mi conclusión antes de llegar a que me recogiera mi mamá fue, nadie se puede entrometer en los sueños de un niño, ¿no? Pero si yo quiero seguir siendo futbolista, pues es un reto y una oportunidad de sobreponerme a esta situación y seguir persiguiendo mi sueño. Y así fue como acabé en Pumas, me pasó el tiempo y bueno, y empecé a hacer mi carrera, ¿no? Y luego de estas te pasan 1000, ¿no? Y esto, te digo, me emociona mucho porque fue la primera y creo que de ahí, pues poco a poco se va generando este carácter, esta personalidad, para cuando se te van presentando este tipo de situaciones, pues que las puedas enfrentar de una buena manera, ¿no? Nadie se puede entrometer en los sueños de un niño. Sí, qué barbaridad, qué frase tan profunda, tan fuerte, y que nos habla de esa pasión y de esa emoción. Te veo y veo tus ojos llenos de lágrimas y me emociona, no porque quiera ver tus ojos llenos de lágrimas, sino me emociona tu pasión y tu amor y tu convicción desde tan corta edad para saber qué era lo que querías. Dices, después de esto, nadie se puede entrometer en los sueños de un niño. ¿Qué le pasa a Gerardo después? ¿Qué tiene otra vez que sobrepasar? Entendiendo que, me imagino que tenías tus amigos, que veías a lo mejor que tus amigos iban, venían, que tú tenías que tener una disciplina distinta. ¿Qué te sostenía para que no se te olvidara esa frase de que nadie se podía entrometer en los sueños de un niño y que este ruido externo que a veces puede existir porque eres humano no te distrajera de ese sueño que tenías tan claro? Mira, y después de eso me voy a los Pumas, ¿no? Entonces cuando... ¿Pero fuiste ahí a tocar la puerta? Fui a tocar la puerta, fui a hacer pruebas, ¿no? Ya habíamos jugado en contra de ellos, entonces Memo Vázquez, papá, que luego fue auxiliar de Javier Aguirre en el Mundial del 2002, ya me conocía, me dice, sí, cómo no, me decía el alemán, porque era güerito, ¿no? Me dice, no, sí que se pruebe.
y después de un mes de hacer pruebas me quedo en Pumas. En fuerzas básicas. Ajá, en fuerzas básicas. Eso ya era a los 16 años, entonces después de que me corren del América estoy 6 meses que no quiero jugar. Entonces le digo a mi papá, ¿sabes qué? Me quiero tomar un tiempo. Claramente cuando empiezas a ver que esto va en serio, pues empiezas a entrenar todos los días. Claro. Es de 4 a 6, todos los días, partidos los fines de semana. Entonces, como tú bien dices, empiezas a tener sacrificios, empiezas a tener cosas que a esa edad pues tus amigos están viviendo y pues, tú no las puedes estar viviendo porque estás enfocado en pues, jugar, ¿no? Que es lo que te apasiona, pero empieza a ser como una profesión a una corta edad, empiezas a ser muy, muy responsable. Yo me acuerdo que mis amigos se iban a fiestas de 15 años y pues yo no iba, de repente yo no iba, y esto sí se lo agradezco mucho a mis papás porque independientemente de que sí había unas ciertas restricciones, me ayudaron a poder vivir ciertas cosas que eran importantes dentro de mi adolescencia, que eran, si había fiestas de 15 años, mi papá creo que fue muy listo y lo supo manejar muy bien junto con mi mamá. Y me decían, había tenido la fortuna que me dieran un coche joven. Y entonces me dijo mi papá, yo voy a trabajar hasta tarde con mi ayuda de mente. Me dice, llévate tú el coche y paso por ti a las 12, ¿no? 12, 12 y media como Cenicienta. Entonces, pero era algo que no me privaba de hacer ciertas cosas. Él con eso no tomaba, la verdad es que mi papá nunca tomó, entonces nunca tuve ese ejemplo de tomar en casa. Pero eso me privaba un poco de que algunos amigos ya tomaban cuando tenían 15 y 6 años. Sí. Pues yo sabía que no podía tomar porque iba a llegar mi papá por mí primero y llevaba mi coche. Entonces mi papá se estacionaba, me tocaba, salía y me iba siguiendo, ¿no? Me iba siguiendo. Me escoltaba hasta la casa. Wow. ¿No? Entonces, eso se los agradezco porque tuve la oportunidad de vivir ciertas fiestas, no todas, pero algunas, y logré aprovechar y estar muy presente en las que estuve, ¿no? Entonces eso también me ayudó a trabajar la presencia, ¿no? Claro, oye, tengo pocas y las pocas que tengo las tengo que disfrutar y aprovechar al máximo. Y luego te decía, estábamos hablando de... 6 meses no quisiste jugar. 6 meses no quise jugar, me fui, ya me quedo en Pumas. Y bueno, con el paso del tiempo estoy de los 16 hasta los 18 años que debuto en Pumas. ¿Y ahí combinabas tus estudios también o dejaste de estudiar? Combinaba mis estudios, sí. Bueno, esa era la escuela que tenía mi papá, ¿no? Sí, que decía, del fútbol no sabemos si se puede vivir o no. Entonces mi papá me dijo, yo no te voy a obligar a que estudies. Lo único que sí te voy a pedir, bueno, sí un poco obligado, es que acabes la prepa. La prepa tú la tienes que terminar. Con que tú acabes la prepa, yo estoy bien con eso. Entonces, a ver, yo era bastante flojo para la escuela y era bastante burro, ¿no? Y me acuerdo que estaba la opción de estudiar en prepa abierta o estudiar en una escuela que se llamaba El Montañac, que estaba en la colonia del Valle, pero abrían las puertas a las 3, había que llegar antes de las 3, y bueno, y algunos días salías a las 9, otros a las 8 y los viernes a las 7. Entonces yo, pues, era una vida con una rutina muy apretada, ¿no? Yo iba a entrenar a CU. Esto ya te estoy hablando a los 17 años. Y ahí es cuando, ahí me regreso y ahí es cuando realmente sí digo esto en serio. A los 16 años que me salgo de la prepa de donde yo estudiaba, que era el Alexander Bain, con todos mis amigos de toda la vida, de la primaria. Y cuando digo aquí estoy empezando a sacrificar cosas que van a ser significativas, importantes en mi vida y estoy eligiendo otras. Entonces ahí es donde digo, si voy a salirme de la escuela en donde he hecho toda mi vida, es para que valga la pena. Wow. Entonces me meto de lleno a estudiar en las tardes. De hecho, esos 2 años, segundo y tercero secundaria, son los 2 años que mejor promedio saco. Wow. La verdad es que saco un promedio muy alto y eso, bueno, habla del compromiso y de las ganas de poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me despertaba a las 7, me iba a entrenar muy temprano a CU, regresaba, en aquel entonces que todavía se podía regresar a casa de tus papás, comía, y me iba volando porque si no me cerraban la puerta, ¿no? Y entonces había faltas, entonces llegaba a la escuela, estaba de 3 a 8, 3 a 9, ahí ya andaba con Regina, ¿no? Ya nos habíamos conocido. Ya andaba toda la historia, ya me la sé toda. Entonces de repente, no es cierto, ahí todavía no andaba con ella. No, eso fue más adelante.
Pero sí andabas con ella cuando debutaste, ¿no? Sí, pero ahí no había debutado, ahí me faltaba un poquito por debutar. Estabas por conocerla. Estaba por conocerla, okay. Sí. Y entonces, bueno, pues me iba a casa de mi ex, Regina me iba a casa de mi ex. Ay, estaba Dios un rato, mío, estamos metiéndonos en temas aquí complicados. Pero luego ya, y llegaba de repente a las 9, 9:30, 10 a casa de mis papás, me dormía y así eran todos los días, ¿no? Y entonces, pues eso te va haciendo una disciplina, te va haciendo muy responsable y te va haciendo enfocarte en las cosas que realmente te tienes que enfocar. Dime una cosa, Gerardo, o sea, yo te escucho y, insisto, escucho una determinación absoluta de ir tras tus sueños. ¿Qué tiene de mágico el fútbol que te atrapó de esa manera para decir, voy a sacrificar todo lo que tenga que sacrificar, voy a disciplinarme? O sea, para Gerardo Torrado, ¿cuál es la magia del fútbol? En ese entonces, porque me imagino que ahorita ves muchas otras cosas, pero en ese entonces, a tus 16 años, con toda la juventud, ¿qué te atrapaba del fútbol? A ver, pues es un deporte, al final yo se lo digo hoy a mi hijo, te tienes que divertir, ¿no? Entonces yo me divertía jugando. Yo creo que una de las cosas con las cuales crecí fue con la competencia. ¿no? Eras competitivo. Demasiado competitivo, muy competitivo hasta la fecha. Según yo lo controlo, pero no lo controlo. Soy extremadamente competitivo. Y entonces, pues yo creo que eso, el jugar al fútbol, algo que te gusta, que crees que lo haces bien, que se te van dando las cosas como que piensas que te pueden catapultar a cumplir tu sueño, que es ser futbolista profesional, y esta competencia, este entorno competitivo, pues la verdad es que te atrapa, ¿no? Y se vuelve no sé si un vicio, ¿no? Y al final, dentro de bueno, ya saltándome muchos capítulos, pero algo que encaja con esto, que me hice ya más grande, que algo de lo que me ayudó a jugar a una edad muy avanzada, fue que me cuidaba mucho, ¿no? Aparte de una lesión, me hice unas pruebas de saliva, y salí que tenía como gen compulsivo, ¿no? De adictivo. Órale. Entonces, la doctora que me hizo la prueba me dijo, tus papás lo hicieron muy bien sin saber, porque te encaminaron al deporte, algo que se te volvió como una adicción, ¿no? Entonces me dijo, a lo mejor si no hubieras sido futbolista, pues hubieras tenido, pues, a lo mejor otras adicciones que no... Entonces, eso como que me ayudó mucho a poder generar esa competencia y a seguir desarrollándome en el fútbol. Ok. Ya pasó esta etapa de los 16 años, ya estamos en Pumas, ya estamos en Fuerzas Básicas. Llegan los 18 años. 18 años. Háblame. Mira, me pongo chiquita porque yo soy súper fan del fútbol, súper fan. O sea, estás en la banca y te dicen, vas a debutar. O sea, háblame de ese momento que sientes, cómo lo vives, cómo lo disfrutas y cómo lo recuerdas al día de hoy. Es un camino muy largo. Me quiero imaginar. Y llegar, yo creo que pues, vale la pena contar algunas historias, algunos entrenamientos previos a llegar a ese día, porque creo que vale la pena el entender que no nada más es, bueno, ese día llega y llega por azares del destino. Claro. Yo ya llevaba entrenando en el primer equipo, yo creo que una temporada, un año, 2 temporadas, y pues tú ves cuando empiezas a entrenar que dices, no soy el mejor, pero tengo mucha energía, porque esa era una de las cosas que tenía Pumas, eran unos valores de nunca darte por vencido, siempre dar tu mejor versión y siempre querer más. Y pues yo veía que entrenaba y no desentonaba y decía, bueno, pero no me meten. Entonces, ¿quién era el entrenador ahí? Bueno, me tocaron muchísimo. ¿Pero quién te debutó? Me tocó que me debutara Luis Flores. Okay. Pero estuvo Enrique López Zarza, estuvo, antes de Luis Flores estuvo Saporiti, estuvo el Tuca, pero con el Tuca no me tocó, pero sí me tocó con Saporiti, ¿no? Yo decía, bueno, pero es que yo tengo, eso fue después. Bueno, Luis Flores me debuta, pero para que Luis Flores se fijara en Gerardo, decía, si no me da el talento, me tiene que dar algo más que le pueda servir al equipo y que Luis Flores vea que realmente es algo que le va a ayudar, ¿no? Al funcionamiento. Decía, bueno, si no es la parte técnica, porque no es el más técnico, entonces físicamente tengo que ser un animal, ¿no? Entonces me acuerdo que yo me metí mucho en la cabeza que la parte física
ser algo que me pudiera respaldar. Entonces empecé a entrenar más temprano con el preparador físico, junto con otros 3 compañeros. Le decíamos, a ver, nos tienes que hacer mucho más rápidos, mucho más potentes, más fuertes, para que destaquemos en eso y luego podamos ir teniendo experiencia en el primer equipo y que podamos empezar a ser titulares. Entonces me acuerdo que por lo menos 2 veces por semana llegamos a las 7, entrenábamos como una parte física con él y luego ya entrenábamos con todo el equipo. Muchas veces cuando nos quedaba energía, en CU hay unas escaleras enormes. Entonces me acuerdo que entre varios decíamos, güey, ¿qué? ¿Unas escaleras? Entonces, sin saberlo, porque hoy en día está súper medido y tienes GPS y te van diciendo exactamente lo que tienes que hacer. Decíamos, güey, sí, era la prueba, el entrenamiento de la voluntad o de esfuerzo, ¿no? Sí. En donde decías, yo quiero más y esto, pues a lo mejor me acaba fusilando, pero en algún momento que yo tenga que dar el extra lo voy a dar porque soy capaz de entrenar más, ¿no? Entonces así es como se va generando esta ilusión y estas ganas de poder llegar a debutar. Me acuerdo que estuve miles de partidos en la banca ahí, Regina ya se asomaba un poco. Me acuerdo que iban todos mis amigos y cantaban la de, no sé si alguna vez aquí cantaban en el Mundial la de Sacaremos al abuelo de la banca. Claro. Bueno, pues, mis amigos, como decían borrego, cantaban Sacaremos al borrego de la banca, ¿no? Entonces cada vez que salía a calentar, ¡ay, era el borrego! Y entonces todo el mundo ya sabía los pasitos del calentamiento. Hasta que me acuerdo que creo que fue, si mal no recuerdo, fue en septiembre del 97, había una comida en casa de una amiga de otra escuela y me acuerdo que habían ido todos mis amigos, era una comida masiva. Jugamos aquí, Pumas, Tigres, en el Volcán, íbamos ganando 4-2 y en la banca estábamos calentando, muchos chavos, dentro de esos chavos estaba yo, y había un jugador que era muy bueno, que se acaba de tronar la rodilla, el ligamento cruzado, era Cristian Domisi, el pájaro Domisi. Íbamos ganando 4-2. Lo más lógico sería que un entrenador con un jugador de ese calibre le empiece a dar minutos para que empiece a agarrar ritmo. Y me acuerdo perfectamente cuando Luis Flores me voltea a ver y me dice, vale. Y digo, yo, sí, vale, güey, tú, vale. O sea, ¿debutaste aquí en Monterrey contra Tigres? No, wow. Sí. Y hoy, no lo puedo creer, y hoy en Tigres, sí. Ok. Sí, bueno, y me pasó de todo en el Volcán. La verdad es que yo creo que pero ahorita ya te quiero. Ahorita ya te quiero. Intento, sí, lejos. No lo puedo creer. ¿Cómo entonces, es la vida? debuto aquí, ganamos 4-2 y bueno, se te queda marcada esa fecha para siempre. Me acuerdo que mis amigos luego me lo platicaban, que estaban en la comida, que era ya comida peda. Dicen, güey, debutó el borrego, ¿cómo? No lo vimos, llevamos buscando y esperando esta fecha. Y así fue como empecé mis pininos en el fútbol profesional. Wow, qué increíble historia y fíjate, me llama mucho la atención que digas que hayas debutado aquí en Monterrey contra Tigres, porque la vida tiene, ahora sí que estos acomodos perfectos. Hoy, muchos años después, trabajas en esta institución, que es una gran institución, que es una institución seria, que volteó a ver a este hombre con estas características de esta mentalidad competitiva, de este hombre disciplinado. Pero bueno, como no me quiero adelantar nada de tu historia, yo quiero que me digas, ¿cómo le hace un chavo de 18 años cuando tienes toda esta fama que de repente te llega y tienes pues todos estos fans y eres güerito de ojo claro y de repente empiezan las niñas a voltearte a ver? ¿Cómo logras, y me imagino que tus papás tienen que jugar aquí un papel importante, no lo sé, tú me dirás, ¿cómo se logra mantener, Gerardo, la estabilidad y la humildad? Y te platico algo que a mí se me quedó muy grabado. Te digo que yo soy súper futbolera, amo el fútbol del otro equipo, lo siento, de los otros colores. Entonces me acuerdo que estaban mis hijos chiquitos y los fui a llevar a un entrenamiento de Rayados. Y acaba de debutar César Montes. Sí. Tenía 19 años. Me acuerdo que estaban mis hijos y ahí estaba yo esperándolos y estaba una fila gigante con César Montes y había niñas, chavas de 15, 16, 17 años, pero llorando, lágrimas por tocar a César Montes, por darle un abrazo. Y yo decía, ¿cómo le va a hacer ese chavo para que la fama no le gane? O sea, no le gane en la disciplina. En tu caso, Gerardo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Porque sé que después viene una etapa súper exitosa en tu carrera. ¿Cómo se logra mantener
la humildad cuando estamos envueltos en esta fama? Sí. A ver, o sea, yo muchas veces es algún trancazo que te das, Okay. ¿no? Okay. Yo sí valoro y aprecio mucho el entorno en el que crecí porque afortunadamente... O sea, ¿no te perdiste en ningún momento? Sí, sí te perdiste. Sí. Okay. Muy poco, Okay. creo que muy poco, pero sí, hubo un rato que sí me perdí. Y ahorita te platico porque es padre esa historia. Pero creo que, o sea, con la contención que tuve en casa, creo que me ayudó mucho a estar alineado y saber lo que realmente quería, ¿no? Entonces los valores que me inculcaron como que siempre los tuve presentes y me ayudaron a regresar a lo que sabes que era lo que te estaba dando para poder seguir progresando, ¿no? O sea, ¿qué le recomiendas a una persona que está en medio de la fama para mantenerse yo así? con el paso del tiempo, sobre todo del retiro para acá, me he vuelto como que mucho más consciente, mucho más atento a los mensajes, ya los últimos años, de los mensajes que el cuerpo te manda, ¿no? Te dan. Okay. Y muchas veces, ya en el retiro, me empecé a hacer preguntas yo mismo, que muchas veces es complicado hacértelas cuando de repente tienes un torbellino en la cabeza. Pero cosas que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy simple y fácil de entender es, llevas una dieta muy importante, entonces, pues, o sea, me voy a comer un postre y ya sé que ya me comí uno, pero me quiero comer otro lado. Entonces, la pregunta es, este lado extra que me voy a comer, ¿me va a ser bien para mi rendimiento o no? ¿No? O sea, pero ya me comí un postre antes, me quiero comer otro, pero ese otro postre me va a acercar al rendimiento que yo quiero o me va a alejar, ¿no? Esto es para ponerlo muy, muy simple de entender, ¿no? Entonces, es, a ver, me voy de fiesta, el desvelarme, el trasnochar, el, no sé, echarme varias cubas más de las que me podría echar, ¿me va a acercar más a lo que quiero ser dentro del campo de juego y fuera del campo de juego? Si la respuesta es sí me va a alejar, entonces yo creo que ahí tienes tu respuesta. Okay. ¿No? Tienes que ser bastante, yo creo que inteligente, maduro, responsable para poder dar la respuesta adecuada y que eso te regrese a lo que realmente, al centro que necesitas para poder estar enfocado en lo que quieres. Eso no me lo hice cuando yo era joven porque no tenía esa madurez y no tenía ese conocimiento de las preguntas poderosas. Entonces, bueno, fui seleccionado muy joven. Sí. Ahí me dijo un pajarito que ahí fue donde te perdimos. Exacto, un poquito. Sí. Fui seleccionado muy joven a los 20 años, un caso atípico. Voy a jugar el Mundial de Nigeria Sub-20, lo hago muy bien, estábamos Rafa Márquez, Daniel Osorno, Cristian Martínez. Nos llaman a la Copa América de 1999. Yo era titular en la selección mayor de México y no era titular en Pumas, cosas muy raras, y me vuelo, ¿no? Entonces yo empiezo a salir de fiesta, andaba con Regina, corto con Regina porque yo creía que era el momento de salir de fiesta, y hay un momento que el otro día me acordaba, 20 años, ¿verdad? Tenía 20 años, sí, 20 años. Y corto con Regina y subo al primer equipo de Pumas con uno de mis mejores amigos de ese momento, que éramos de la misma categoría y los dos ya habíamos hecho más o menos el mismo caminito. Rodolfo Pacheco, que le decíamos el Pollo. Me acuerdo que estábamos en una concentración y platicando con él. Y yo, no, pues corté con Regina. Entonces como que me dice, güey, ¿por qué cortaste? Si me has contado toda la historia, es una historia muy bonita, la quieres, la amas. Y yo, pues sí, pero... Entonces como que me dice, güey, pero, pues, güey, ¿qué más necesitas, no? Y entonces como que, ok, pues se me quedó grabado, me cayó el 20 y luego dije, no, pues la neta es que, pues eso me da estabilidad, la quiero, no necesito más, la pasamos bien, no, estamos muy chicos, no sabíamos qué iba a pasar, pero le digo, y aparte eso, como que me aterriza a lo que realmente soy, a lo que realmente quiero ser. Qué bonito. ¿No? Entonces me acuerdo que le acabo llevando serenata, volvemos, y de ahí como que, sí es como que un impacto muy fuerte en otros momentos en donde
pues vas teniendo éxito, pero la fama es pasajera Ujú. y tienes que ser muy consciente de qué cosas son las que te han llevado a conseguir esos éxitos, Pero para que ¿cómo los se puedas. logra esa conciencia, Gerardo? O sea, porque tú me dices, yo no lo hice en ese momento, pero yo quiero que la gente que hoy nos escucha tenga como unos tips para que tú les digas en lo que sea que sean exitosos, como abogados, como maestros, como ingenieros, como deportistas. ¿Cuál es la clave para mantener esa estabilidad Pues yo creo que, o sea, a ver, yo y creo que hacerte esas desde preguntas? hacerte esas preguntas y sobre todo tener muy claro qué es lo que te llevó a alcanzar ese nivel y ese éxito, ¿no? Para mí era pues, entrenar todos los días como el que Ok. más, porque yo sabía que la parte física, pues sí me daba un punch por mi posición y por mis carencias en algún momento técnicas. Y entonces yo sabía que si descuidaba eso, pues no iba a estar en el nivel que me había llevado a conseguir estar al máximo nivel y tener éxito. Que luego, bueno, podemos entrar para saber qué es tener éxito, ¿no? Pero yo creo que ser muy consciente de las cosas que has hecho, Okay. de tus hábitos diarios, que te ha permitido alcanzar tu mejor nivel y poder permanecer ahí, porque hay una frase muy trillada que dice que lo difícil no es llegar, ¿Es permanecer? es permanecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué haces para permanecer? Pues tienes que redoblar esfuerzos, ponemos en el fútbol, en la alimentación, en el descanso, en el sueño, en tus hábitos ¿no? personales, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues van sumando o te van restando, ¿no? Y fíjate, definitivamente me encanta esta parte de la que hablas de Regina y de tu familia. ¿Cómo el círculo de apoyo juega pues un papel fundamental? O sea, esta red que te contiene, que te vuelve a poner en el lugar donde tienes que estar. Qué importante estar rodeados de personas que saben cuál es nuestro valor y que entienden que esta fama es pasajera y Sí. que el valor está en el ser humano, no en el futbolista. Me encanta que lo pongas. Parte de lo que hablamos ahorita, dices que cuando te nos perdiste un poquito fue cuando te empezaste en la selección. Pasando ya esta parte de la fama y volviendo a estar como centrado, yo quiero pensar que representar a tu país en cualquier disciplina es un privilegio espectacular. Pero con el privilegio espectacular vienen responsabilidades espectaculares, presiones espectaculares. En tu caso, Gerardo, tú que viviste 3 mundiales, que estabas en el ojo del huracán, que fuiste capitán también con la selección, que anotaste algunos goles con la selección, ¿qué significó para ti ser México? O sea, ¿qué significó para ti traer las ilusiones de todo un país en un deporte que es tan mediático, que es tan visto, que es tan criticado, donde todos nos sentimos entrenadores y todos nos sentimos futbolistas y todo el mundo lo podemos hacer mejor que el que está en la cancha, porque es la verdad? Sí. ¿Cómo lo manejaste tú? O sea, para ti, ¿qué significó ser México ante el mundo y qué responsabilidades conlleva eso? Sí. A ver, para mí representar a mi país fue lo máximo. Fue una de las cosas más bonitas como futbolista y de las cosas con las que había soñado, ¿no? Desde chiquito, que era, bueno, jugar en el extranjero para emular a Hugo Sánchez y poder jugar un mundial o representar a mi país en una justa importante. Y, o sea, primero lo entiendes como un anhelo y como un sueño, propósito, objetivo que tienes a nivel personal. Y luego, como bien dijiste, eso pues, es una responsabilidad compartida de todo un país, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo primero pones tu mejor versión para poder complementar a todos tus compañeros en un equipo de fútbol, pero después esa mejor versión también va para representar a tu país de la manera más digna, ¿no? Claro. Y bueno, tuve la fortuna de jugar, bien dijiste, 140 y tantos partidos con la selección mayor, y en esos 140 y tantos partidos tuve la fortuna de jugar 3 mundiales, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue, pues era, no un sacrificio, ¿no? Porque muchas veces hoy en día, con todos los partidos que juegan los jugadores, luego en verano, cuando puedes tener un tiempo de esparcimiento con tu familia y de descansar, pues cuando vienen los torneos importantes de selección. Y bueno, yo me acuerdo con Regina que ya casados decía, bueno, no hay otra vez vacaciones en verano, pero hay
yo lo veía ahí premio de Claro. poder representar a mi país y poder ir y decir el mexicano es capaz de competir contra los mejores, en las mejores justas y demostrar que estamos hechos de otra manera para competir con quien sea, ¿no? Entonces, para mí siempre ponerme la verde o la del Tri era un momento especial, un momento de agradecimiento, ¿no? Por lo que fuese, pero también un premio a todo el esfuerzo y sacrificio que había hecho durante la temporada regular para poder llegar y ser premiado con esa convocatoria. Donde además, estando en la selección, ganaste varios reconocimientos individuales en diferentes torneos, lo cual habla de esta calidad. Pero yo lo que quiero resaltar, más allá de tu talento en el fútbol, en la cancha, yo quiero hablar de esta parte tan importante que te sucedió con el fútbol, que fue ser capitán tanto en la selección como después cuando regresaste de Europa con Cruz Azul, ¿no? Cuando uno habla de un liderazgo y cuando uno habla de ser capitán en un equipo de fútbol, se ve que puedes mover, ¿no? A la gente que está en la cancha, ¿no? Que creen en ti, que los inspiras, que tienes pues esta habilidad para poder liderarlos. Pero creo que más importante aún es tener la congruencia de ser también líder fuera de la cancha. ¿Cómo se logra eso, Gerardo? ¿Cómo se logra el poder tener esta congruencia para sí tener el liderazgo durante estos 90 minutos, en tu caso como futbolista? Pero más allá de eso, que cuando tú se apague la luz del estadio, te vas a tu casa o te vas a hacer tu vida y sigas siendo un líder afuera. ¿Cuál es la clave para lograrlo? O sea, creo que eres un hombre con una trayectoria pues muy limpia, ¿no? Sin escándalos, un hombre que se enfocó a representar a su país, que se enfocó a jugar, que se entregó en cada una de las camisetas. Y eso habla de tu liderazgo fuera de la cancha. ¿Cómo se logra? Y otra vez, no solamente hablando del fútbol, sino en cualquier disciplina. ¿Cómo se logra ese liderazgo? A ver, lo primero que se me viene a la mente creo que es ser auténtico, ¿no? Okay. Para mí, o sea, un liderazgo auténtico. Mi tipo de liderazgo es mucho predicar con el ejemplo, ¿no? Creo que yo estaba más o me sentía más cómodo con ese tipo de liderazgo de entrenar como el que más, que esa cercanía muchas veces y que un líder puede impactar a través de verbalizar, ¿no? Yo era más como, si yo lo hago siendo el máximo referente, tengo, no el derecho, pero sí tengo la capacidad de poderte exigir de hacerlo igual que yo lo estoy haciendo. Y eso me tocó cuando ya era mucho más grande, pero cuando era más chico, como que siempre tuve esta idea de dar mi mejor versión en todo momento. Y luego con el paso del tiempo que pues vas viendo cosas que se te van acomodando en la vida de algunos libros, ¿no? Que eran los 4 acuerdos. Carlos Ruiz Zafón, que es uno de los 4 acuerdos, ¿no? Dar tu mejor versión en lo que hagas, ¿no? Entonces, así lo hice dentro del campo de juego, estando al servicio del equipo. Y muchas veces yo decía que un amigo cuando llegué y me contrataron en Cruz Azul, él me decía, tienes que ser capitán. Yo le digo, güey, el ser capitán uno se lo gana. Yo si voy a ser capitán, cuando me toque ser capitán seré. Yo no voy a llegar, porque yo venía de Europa, no voy a llegar, venía siendo seleccionado, no voy a llegar a exigir que me den el gafete, porque no es mi forma de ser. Muchas veces me dicen que no reconozco, que no cacareo mucho lo que hice, ¿no? Siento que soy una persona que me gusta que mi forma de ser, mi forma de comprometerme, mi forma de trabajar hable por mí. Claro. Y entonces pues, le dije, con el tiempo dirá si me toca ser capitán o no. Entonces tuve 11 años en Cruz Azul, los primeros 2 años. 11 años en Cruz Azul. Wow, pensé que 5, no sé por qué. No, 11, sí. Wow. Y los primeros 2 años no fui capitán. Okay. Y el tercer año me acuerdo que estábamos con el entrenador, estaba el entrenador, que es Isaac Mizrahi,
estaban 2 compañeros y estaba yo. Y me acuerdo que llega Isaac y nos pregunta a los 3, ¿quién tendría que ser el capitán? Y unánimemente, los 2 compañeros, Wow. a los cuales les tengo un gran aprecio y que a la fecha sigo platicando con ellos, dijeron, no, tiene que ser Gerardo. No, entonces eso ya te da mensajes de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y que estás teniendo un impacto con tus compañeros y con tu equipo. Y yo siempre se lo he dicho a mi hijo y a muchos compañeros que les digo, es que no hay un capitán, es que hay 11 capitanes o hay 20 y tantos capitanes que son los que conforman un equipo que tienen que ejercer su liderazgo, porque hay unos que tienen un liderazgo mucho más dominante que otros, pero hay gente que tiene liderazgo de poner buen ambiente y tienen que saber cuándo ejercer ese liderazgo en una concentración o en un momento donde haya tensión, y todos desde ese lado de cualidades que tenemos, pues lo tenemos que aportar hacia el equipo para hacer crecer el conjunto. Y dijiste, creo, la palabra clave, estar al servicio, en tu caso del equipo, pero creo que cuando nos ponemos al servicio de los demás en general suceden estas cosas. Y me encanta que dices, me gusta que mis logros hablen por sí solos, no tengo yo que estar diciéndolos. Y creo que eso habla de tu grandeza, Gerardo, porque más allá de ser un gran atleta, de haber tenido una carrera otra vez impecable, eres un ser humano sumamente congruente. Ya estamos ahorita nos estamos acercando a tu retiro, sí, a la etapa del Cruz Azul, donde... Hay una época padre, porque, bueno, sí, creo que vale la pena contarla. Claro, porque dímela. Es uno de los sacrificios, muchas veces, como tú dijiste, ¿no? Muchas veces el aficionado acaba viendo a la persona o al jugador que está en el campo de juego. Y hay muchas cosas detrás que no te enteras. Totalmente. Una de, bueno, yo salgo de Pumas y me voy a jugar a Europa, pero me voy de una forma poco habitual, ¿no? Había un pacto de caballeros antes del fútbol mexicano. Yo jugaba ya de titular en Pumas, me pagaban muy mal, entonces voy a hablar con el ingeniero Jiménez Esprimaco, perfecto, que entré a su oficina, había unos caballos, está leyendo un libro de cómo influenciar a las personas y ganar amigos, ¿no? Okay. Entonces ahí traía tenía 20 años, y dije, no, imagínate, me dan 1000 vueltas y me hacían así, yo, bueno, estaba... Y entonces le empecé a hablar de los caballos, tenía un cuadro de caballos, ¿no? Para ponerte en contexto. Entonces salgo de ahí y me dice el ingeniero, y le digo, oye, ingeniero, pues vengo aquí a que me ayude a mejorar mi contrato. No quiero las perlas de la Virgen, pero lo que he hecho, que me merezco. pues creo que merece que tenga un mejor sueldo, no quiero ser que mejor gana, pero sí quiero estar en la media. Me dice, mira, Gerardo, tú sabes lo que es Pumas, lo que era Pumas en ese entonces, no te podemos pagar más, te damos la oportunidad de que sigas jugando. Le dije, ok, yo tengo la ilusión de jugar en Europa, usted me podría dar la oportunidad de ir mejor a Europa. Me dice, si me traes un préstamo, te dejo ir. Entonces le hablé a mi representante, me consiguió un préstamo después de como 2 meses de estar yo dando vueltas en Europa y tocando la puerta. Bueno, me quedo todo ese tiempo y mi ilusión era jugar en primera división. Juego un año en Tenerife, me va muy bien, juego muchísimos partidos, subimos a primera división, no me compran, entonces ahí es cuando entra todo el Pacto de Caballeros. Explícale a la gente qué es el Pacto de Caballeros para los que no saben. El Pacto de Caballeros era, bueno, lo que era antes era que cuando terminabas, actualmente, bueno, en Europa hubo un caso que se llamaba el caso Bosman, que cuando tú tienes contrato con el equipo, cuando se termina tu contrato, tú eres libre de contratarte con cualquier otro equipo, ¿no? Sin tenerle que pagar nada al equipo con el que jugabas. Aquí en México no funcionaba así. Aquí en México lo que pasaba es que cuando terminabas contrato, seguías perteneciendo a ese club, y si algún otro club te quería, se tenía que poner de acuerdo entre los clubes para que te pudieras ir a jugar al otro equipo. Entonces, bueno, yo conozco que fue mi representante en aquel entonces, y me dice, le empiezo a platicar mi caso y me dice, güey, eres jugador libre, no te tienes que regresar a México. Le digo, a ver, ¿pero cómo? Le hablo a mi papá, abogado, le digo, oye, papá, me está pasando esto, ¿cómo ves? Me dice, no, mijito, pero es pelearte con todo el mundo. Le digo, no, no es pelearte, es ejercer mi derecho y quiero cumplir mi sueño de jugar en Europa. Me dice, bueno, pues si tú lo ves, pues yo te sigo. Le dije, pues órale, nos echamos el tiro. O sea, en aquel entonces,
pues era contra la federación, claro. no era contra los Pumas. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, me quedo jugando en el Polideportivo Ejido, una ciudad chiquitita, equipo al cual estoy eternamente agradecido porque me permitió seguir persiguiendo mi sueño. Juego 6 meses en el Ejido y dentro de esos 6 meses está la historia que te quiero contar, que es que la gente solo ve al futbolista dentro del campo de juego, el que le va bien, el que de repente tiene un partido fatal y es un güey, pero hay muchas cosas que están pasando alrededor como persona que muchas veces no entendemos. Como te comenté, soy hijo de mis papás, claramente, pero mis 2 hermanas más grandes, una ya se había casado en el 98 y mi hermana María Fernanda se casaba en el 2001. Yo en el 2001 estaba jugando al Polideportivo Ejido. Y hace poco salió ahorita bien a colación, salió en Instagram un video de los jugadores más amonestados. Estoy dentro ahí del top estás, 10. Dios. Soy el tercero más amonestado, no estoy orgulloso de eso, pero diciendo que viene a colación. Para el campo se ve bastante mal portado. Y empiezo a contar los partidos para saber cuándo era la fecha de la boda de mi hermana. Y digo, bueno, me tengo que sacar amarillas en estos partidos para que cuando llegue la boda de mi hermana esté suspendido, pueda viajar a México, hacer viaje de España a México, estar en la boda, que es un día muy especial para ella, para mí, para toda la familia, y regresarme al día siguiente. Pum, 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 perfecto, todo cuadrado, boletos de avión, ahí andaba con Regina. Boletos de avión, ella iba de sorpresa también a la boda, yo no sabía, y un día antes del partido que jugamos contra el Atlético de Madrid en Madrid, me habla mi representante y me dice, ¿qué crees? Y, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Le digo, güey, ya tengo todo listo. Me dice, yo si iba con él, yo me iba con él también a la boda. Me dice, oye, güey, me acaban de hablar del Sevilla, que mañana te van a ir a ver al Vicente Calderón. Y no, perdón, no era mañana, o sea, una semana antes me habla. Y me dice, te van a ir a ver al Vicente Calderón, era Polideportivo Ejido contra Atlético de Madrid de visitante. Y me dice, esa es la prueba que quieren ver para ver si estás a nivel de un equipo como es el Atlético de Madrid. Y entonces digo, una semana, o creo que fueron 2 semanas antes, le digo, güey, pero ya tengo todo esto armado, es la boda de mi hermana, es el día más especial para ella, es un día especial para toda la familia. Y le digo, pues déjame pensar a ver qué voy a hacer. Entonces, pues ya tenía mis tarjetas amarillas, claramente me faltaba una para que me amonestaran y estuviera suspendido. Y digo, pero he peleado y he luchado tanto por conseguir mis sueños. Le tuve que hablar a mi hermana y le dije, ¿sabes qué, Fer? Híjole, qué no fuerte. puedo ir a tu boda. No, y hasta la fecha le digo, y bueno, ya es broma, ¿no? Ya cuando de repente mi compadre me dice, ¿qué? ¿Ahora qué? Es nuestro aniversario, ahora que se te va a cruzar, ¿no? Entre broma y broma. Pero fue una decisión bien difícil, una de las, yo creo que de las más complicadas en mi carrera, ¿no? De faltar a un día tan especial, pues, que era la boda de una de las personas más queridas en mi vida, ¿no? Entonces, que fíjate, gracias por compartirlo, Gerardo, porque otra vez vemos esa punta del iceberg y queremos, insisto, ser nosotros los que sabemos qué está pasando y la gente afuera es buenísima para señalar, sin entender que atrás del que le pega la pelota hay un ser humano que siente, que vive, que vibra y que pasa por situaciones como la que tú nos acabas de platicar. Qué importante también tu claridad. O sea, esa parte me impacta porque hasta el día de hoy te duele ese momento, pero también tenías tan claro cuál era tu sueño. Y vuelvo otra vez a lo que dijiste cuando el América te dijo que no, nadie se puede entrometer en los sueños de un niño. Y tu claridad te llevó a tener que hacer estos sacrificios, pero que bueno, hoy creo que tiene una recompensa enorme, ¿no? Porque pues lograste hacer todos tus sueños realidad. Sé por ahí que te quedó pendiente ser campeón de liga. Sí. Lo sé, pero
ese mismo pajarito me dijo que si en algún momento tú te dijeran que pudieras cambiar el ser campeón en lugar de haber ido a 3 mundiales, dijiste nunca jamás. Entonces, esa parte de que a veces nos quedan cosas por hacer, creo que es parte de la vida misma, ¿no? O sea, tenemos que entender, y esta es la parte que a mí me fascina del fútbol, y creo que por aquí va mi siguiente pregunta, es que el fútbol se asemeja muchísimo con la vida. O sea, es un deporte lleno de altibajos, ¿no? Como es la vida misma. Hay momentos muy luminosos y hay momentos muy oscuros. Hay momentos donde tenemos que sacrificar muchas cosas y hay momentos que toca disfrutar. Si tú me pudieras dar, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te dejó todos estos años, que te dejaron todos estos años, antes de retirarte? Todavía, porque ahorita volvemos a retiro, pero tus aprendizajes en estos altibajos, ¿cuál sería? Híjole, es que dijiste algo que es como un maestro de vida el fútbol, la verdad. Creo que el nunca darte por vencido, y para mí es, o sea, pues tener esta capacidad, esta resiliencia, de entender que situaciones complicadas vendrán y que te servirán para ser mejor, y nunca darte por vencido y ver pues, esos pequeños descalabros como aprendizajes para poder darle la vuelta y seguir creciendo como futbolista y como persona. Claro. Entonces, pues, es nunca darte por vencido. O sea, para mí es never give up y siempre estar buscando estar en tu mejor versión para lo que venga, ¿no? Hay una frase muy bastante conocida en el fútbol, que el fútbol te da una revancha muy pronto, ¿no? Entonces, es eso, no te puedes quedar en el pasado, no te puedes dormir mucho tiempo, porque si no, el siguiente partido, que es el importante, pues sigues pensando en cosas que no hiciste bien y el siguiente las vas a hacer peor, ¿no? Entonces, la verdad es que, o sea, como tú dices, si las cosas pasan por algo y la vida, las cosas que pasan en la vida son las cosas que te tienen que pasar para poder transformarte en la persona que te tienes que transformar, ¿no? Entonces, sí, pues, seguro tu pajarito te dejó muchas cosas, y dentro de esas, bueno, una que fue durísima fue la final que perdimos contra el América, ¿no? Que en penales, en donde pues ya todo estaba servido después de tantísimos años de que el Cruz Azul no había sido campeón, y te toca perderla de una forma dramática, en donde la gente dice, pero ¿cómo te pudiste reponer de eso? ¿Y cambiarías esa noche de lluvia, de frío? Pues me hubiera encantado ser campeón, claramente me hubiera encantado ser campeón, pero si no hubiera vivido esa noche de frío, esa noche de tristeza, estoy seguro que no sería la persona que soy hoy. Y la persona que soy hoy me gusta, me apasiona y no lo cambio por nada. ¡Wow! Definitivamente, Gerardo. Y creo que todo eso te llevó a estar donde estás hoy. Después de tu paso por el Cruz Azul, viene el retiro, que me imagino que debió haber sido otro proceso complicado, porque de alguna manera, para bien o para mal, nuestra identidad muchas veces está ligada con nuestra profesión, ¿no? Entonces, de repente ya no eres futbolista, ¿y ahora quién soy, no? Y empiezas como con esta búsqueda interior y todo este tema de, pues, este duelo, ¿no? De que el futbolista ya no está y llega otra persona, pero hablando de esta resiliencia de la que acabas de mencionar, hablando de todo esto de nunca darte por vencido, esto te llevó a empezar otra etapa, ¿no? Como directivo dentro de la selección y actualmente como directivo en Tigres. Para ir cerrando, Gerardo, porque aquí podríamos estar 3 horas porque tu historia es fascinante, pero bueno, para ir respetar tus tiempos y demás, tú hoy tienes la oportunidad de estar del otro lado. Tú hoy tienes la oportunidad de ser ese referente como en algún momento fue Hugo Sánchez para ti, no solamente para el club donde estás hoy trabajando, sino para miles y miles de jóvenes, de niños que ven en ti, que ven en tu trayectoria ese ejemplo a seguir. Y estás en la posibilidad de influir a través, pues, de uno de los clubes más importantes que tiene la liga, ¿no? Muy ganador, sobre todo en los últimos años, un club serio.
Yo siempre he dicho que si el futbolista y la gente que está en el fútbol dimensionar la capacidad que tiene para hacer el bien, estaríamos hablando de un mundo muy distinto. A ese nivel lo creo, porque creo que el fútbol mueve masas increíbles. Si esas masas las pudiéramos mover para ser más inclusivos, para ser más empáticos, para procurar más al que está al lado, creo que tendríamos, insisto, un mundo mejor. Y a lo mejor vas a decir que exagerada, pero de verdad así lo veo. ¿Qué estás tú hoy haciendo con todo esto que viviste y con toda la experiencia que hoy tienes para poder construir este bien mayor a través del fútbol? Hoy, ya como directivo. O a lo mejor me dices, Jessica, estás loca. No es para tanto. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿qué crees que puede hacer el fútbol para construir un mejor mundo? Bueno, es difícil la pregunta. Mueve masas el fútbol. Definitivo. Sí. A ver, hoy en el papel que me toca estar cercano, ¿no? Con los jugadores para poder, a través de la experiencia, poderles convencer, ¿no? No es imponer, porque no soy una persona de imposición. Creo más en el convencimiento, en la convicción propia para poder dar lo mejor de ti y poder sacar el potencial que llevas dentro, ¿no? Entonces, un poco acompañar desde mi posición en esa relación que tengo cercana con el equipo. Luego, eso, o sea, si logras transmitir y si logras convencer, entonces, pues, junto con toda la demás gente que está cerca de ellos, es potenciar a muchos elementos que hoy en día son ídolos de muchas personas, y sobre todo de niños, ¿no? Sí. Y que se ven reflejados en ellos. Y que los niños tengan buenos ejemplos, tanto dentro y fuera del campo, para que pueda haber un mejor mundo, ¿no? Entonces, así, o sea, resumidas cuentas, creo que es una cadena de valor que tú, al generar el valor que tuviste por tu experiencia, lo puedas transmitir, permear, y que eso, ¿no? Viva en otras personas para que lo puedan ellos, muchas veces de una manera natural, transmitir hacia los niños que se ven reflejados en ellos. Me encanta, sí, porque a final de cuentas, tú lo acabas de decir, son sus ídolos, ¿no? Y cuando ves cómo tu ídolo se comporta, no solamente en la cancha, sino fuera de ella, sí, puedes, pues ahora sí que construir realidades muy positivas, ¿no? Entonces, bueno, me encanta que... Pero es bien difícil también, porque muchas veces como futbolista dejas de vivir muchas cosas, ¿no? Pues son sacrificios bien importantes, y más hoy en día con las redes sociales, ¿no? Que muchas veces no tienes la libertad de muchas veces hacer cosas que quisieras hacer, pero no las puedes hacer. Y muchas veces no son cosas malas, pero no, muchas veces la percepción es importante, y esa percepción puede llevar a poder terminar una carrera, sí, ¿no? Entonces, son los sacrificios que hoy como futbolista te tocan vivir y tienes que estar 100% dispuesto a vivirlos. Es una elección. Claro, ¿no? Entonces, claro, es como una carrera muchas veces bien sacrificada, que si lo haces bien, tiene muchísimos premios, que hay que saberlos digerir y hay que saberlos aterrizar para que puedas pues, permanecer en el tiempo. Pero creo que por eso llegan tan pocos también, Gerardo. O sea, a final de cuentas, ¿cuántos niños no quieren ser, y niñas sí, hoy también, futbolistas profesionales, y cuántos finalmente llegan, ¿no? O sea, tú acabas de mencionar esta parte de los sacrificios, nos has dado ejemplos con tu vida, con tu trayectoria, pero creo que aquí lo importante es entender que la vida de un futbolista, o que la vida de cualquier persona que se dedique a cualquier disciplina, no termina, en tu caso como futbolista, con el silbatazo final, sino que de alguna manera ahí empieza, ¿no? O sea, hoy tú eres un hombre que ya está retirado del fútbol profesional, pero sigues ligado, ¿no? Y eres un ejemplo de cómo tu trayectoria y cómo tu pasión por el deporte y cómo tus ganas de llevar esto a un mejor nivel te pueden llevar a trascender. Si yo te preguntara, ¿cómo te gustaría que, no sé, muchos años después, cuando digan, descríbeme a Gerardo Torrado, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? A ver, alguien que
que luchó, peleó, se preparó para conseguir sus sueños. Yo creo que eso es o sea, que alguien comprometido, trabajador, que siempre estaba dispuesto a dar lo mejor de uno hacia algo, hacia el equipo, ¿no? Pero, o sea, me gustaría que me recordaran como alguien que nunca se dio por vencido, que siempre estuvo dispuesto a dar más y que siempre peleó por cumplir sus sueños. ¿Tú crees que el fútbol, más que tu pasión, es tu propósito de vida? Híjoles, eso... Sí, pues que creo que a través del fútbol, ¿no? Y a través de una historia que me tocó vivir, puede ser un ejemplo de vida y que mucha gente se ve reflejada y que mucha gente pueda a través de una historia o de una trayectoria como futbolista verse reflejado y buscar y luchar por conseguir sus sueños. Si el fútbol, y esto te prometo que ya es la última, bueno, la penúltima, si el fútbol fuera un ser humano y estuviera sentado o sentada, no sé si lo veas como masculino o femenino, pero estuviera en esa silla, y yo te pidiera que le des un mensaje, que le agradecieras por lo que te dio, ¿qué le dices? No tendría, yo creo que las palabras suficientes para agradecerle todos los momentos, todas las historias, experiencias, vivencias que me dio la oportunidad de vivir, ¿no? Agradecido porque me paseó por el mundo, tuve la fortuna de conocer muchísimas culturas, y si bien es cierto que yo creo que más bien conocí hoteles, porque muchas veces vas y no conoces nada, pero le daría las gracias infinitamente por todo lo que me hizo vivir, ¿no? Conocer gente valiosa, conocer culturas diferentes, gastronomías. Me enseñó a ser disciplinado, me enseñó a ser competitivo, me enseñó muchas veces, me enseñó a poner lo colectivo por encima de lo personal, y muchas veces en la vida, en la familia, creo que es valiosísimo. Fue y sigue siendo un gran maestro de vida, ¿no? Y como tú bien lo mencionaste, o sea, tienes que estar dispuesto a seguir aprendiendo, a seguir abierto a que te siga dando esos aprendizajes diarios para poder seguir creciendo y poder seguir aportando algo al fútbol y a la sociedad. Te voy a decir algo, Gerardo, y te lo voy a decir desde el fondo de mi corazón. Por esta cabina han pasado muchos deportistas de alto rendimiento, de muchas disciplinas, con historias espectaculares, con logros espectaculares, pero nunca había visto brillar tanto unos ojos cuando habla del deporte que le ha pasado. De verdad que te lo digo de corazón, y te quiero felicitar, te quiero aplaudir por ser ese hombre congruente, por querer tanto al fútbol, por seguir involucrado en el fútbol, por querer buscar este bien mayor a través del deporte, porque estoy convencida que el deporte salva vidas, y estoy convencidísima que cuando tengamos a toda la gente que nos encanta el fútbol, esta capacidad para ver el bien increíble que pudiera ser el fútbol, insisto, tendríamos un mundo mejor. Y yo te agradezco que seas parte de este equipo de personas que están construyendo. Así que de verdad que mil gracias. Fue un privilegio haberte tenido hoy en el programa, pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final, con todos mis invitados, hago una dinámica donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo primero que venga a su mente me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Estás listísimo? Sí, perfecto. Empezamos. Fútbol. Pasión. Retos. Oportunidades para crecer y alcanzar. Disciplina. Constancia, perseverancia. Familia. Un gran red de apoyo. Trascendencia. Servir dejando un legado. Efecto inspiración. El poder ser auténticos y a través de esa autenticidad ayudar a
las personas a que puedan cumplir sus sueños y que podamos tener un mundo mejor. Él es Gerardo Torrado, él es este hombre que hoy ilumina esta cabina con esa mirada tan profunda, con ese amor, no solamente por un deporte, sino por una forma de vida. De verdad que ha sido un grandísimo privilegio, Gerardo. Danos un mensaje final antes de irnos para toda la gente que nos está viendo o escuchando. Agradecerte el espacio. Pues es una forma de vida y al final yo creo que lo más importante es el quién eres y cómo eres y que lo puedas perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, es agradecido por poder platicar contigo, por poder ser parte de este efecto de inspiración y felicitarte por el impacto que tienes a través de tu podcast en la sociedad. Al contrario, aparte déjenme les presumo que Gerardo estuvo hace unos días en la presentación de mi libro y ahí fue donde pactamos esta entrevista que hoy me llena de mucha emoción compartirla con todos ustedes porque, insisto, hablamos de un hombre que vibra y eso se siente, se nota y de verdad que nuevamente gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.